Hugo Rodríguez. Hay que aclarar que él es el director de política pública de Twitter para América Latina. Y me da gusto saludarte, Hugo. ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, ahí tuvimos algún... Hugo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pascal, por el espacio. Con gusto, Hugo. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Pues Hugo, preguntarte lo primero, ¿cuáles dirías tú que son los mitos que de repente comienzan a rodear a Twitter? Ha ocurrido obviamente a escala global, pero específicamente en el caso de México. ¿Dónde identificarías estos mitos que tanto se han señalado a propósito de esta red social? Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que el mito principal es asumir que Twitter funciona como funciona un medio tradicional, en el sentido de que hay un editor o un censor de contenido. Y eso no es así. Hay un grupo de personas que revisan la conversación en Twitter y en función de eso toman una decisión. Pero no hay una única persona que tome esta decisión, y por supuesto esto está basado en reglas y procesos, no está basado en la inclinación o particularidad de una persona. Ese es uno de los principales mitos. Y el otro es que únicamente tenemos reglas de contenido, es decir, podemos actuar en tweets que amenazan de muerte a alguien, o de terrorismo, o de filtración de privacidad. También tenemos reglas de plataforma, que esas se aplican no por lo que dices, sino los mecanismos que tienes detrás. Es decir, si tienes una cuenta que tiene muchas cuentas falsas alrededor, si usas los famosos bots para amplificar tu conversación. Yo creo que esos son los principales mitos que hemos visto en Twitter a nivel global y sobre todo en México en los últimos días. Yo creo que una parte fundamental de la discusión, y creo que es difícil de resolver porque las redes sociales son realmente nuevas. Por un lado se habla de las redes sociales como redes privadas, digamos, como un club privado. Y por otro lado se habla de la función social de las redes sociales. ¿Dónde debemos ubicar exactamente la discusión, Hugo? Yo creo que, Pascal, las redes y Twitter sobre todo es lo que está pasando, y es la conversación, es a donde vamos todos los ciudadanos a expresar qué estamos sintiendo, a por supuesto tener una voz en la vida pública. Y eso no quiere decir que por ser un espacio privado no nos compete a todos. Eso es una conversación pública. Y eso me permite ahondar en un tema que es: cuando Twitter actúa en contenido, no lo hace por un fin de castigar a un usuario, sino en mejorar la salud de la conversación. Ese es el objetivo de la moderación de contenidos de cualquier plataforma: es que lo que tú veas ahí te nutra en tu información, pero también te proteja, que no se te vulnere tu privacidad, que no se te amenace de violencia. Y ese es el debate que se debe tener. No si, como desafortunadamente a veces vemos, si me está yendo bien en la conversación, si soy popular o no, o si me conviene el punto de vista que se está manejando o no. Eso es simplemente un diálogo democrático que se debe dar, y por supuesto Twitter sirve mucho para darle voz a los representantes electos, pero también para darle voz a quienes se oponen a ciertas medidas que están haciendo. Y por otro lado, ha habido, digamos, señalamientos específicos en términos de la toma de decisiones que lo explicabas al principio, sobre todo porque, pues, de repente vemos que violan ciertas cuentas, reglas, y una parte del espectro político lo interpreta de cierta forma, pero luego, pues, hay burlas, y lo establecieron ustedes muy bien a propósito, por ejemplo, de ciertas conversaciones, y entonces el otro lado se queja, y finalmente hay que entender pues que se trata de reglas, no de criterios, digamos, subjetivos de un ejecutivo al interior de Google, o de un conjunto de personas en términos de quienes trabajan en Google. No, claro, Rodrigo, yo creo que un punto importante que trabajamos en Twitter es en mejorar la confianza de todas las personas que utilizan la plataforma. Y por eso queremos ser mucho más vocales, agradecemos mucho este espacio, mucho más transparentes y abiertos a los debates. Como el propio presidente de la República lo expresó incluso en por lo menos 2 ocasiones en sus conferencias de la mañana, aceptamos la invitación del presidente a explicar las reglas en su foro, y estamos teniendo conversación constante con academia, con investigación, para explicar un punto muy importante. Las reglas no las aplico yo en la oficina de Twitter México. De hecho, nadie en la oficina de Twitter México las aplica, ni tampoco las aplica Jack Dorsey, nuestro fundador. Es un grupo de personas alrededor del mundo que trabaja en todos los horarios, que se especializa en contexto, lenguaje y estándares internacionales
para llevar a un consenso. Estas reglas y procesos no se construyen de la nada. Twitter recibe asesoría especializada de la academia y de especialistas, porque tenemos un consejo de seguridad y confianza en este tema, en el que participan organizaciones como Artículo 19 y otros cuyas principales áreas de interés es sí proteger a los usuarios, pero también proteger a la libertad de expresión. Y eso es algo muy importante que hay que entender, que no depende de una sola persona y por supuesto que es un proceso que también es transparente porque tenemos un reporte de transparencia que publicamos cada 6 meses. Y es dinámico, digamos que está constantemente siendo evaluada esa política, ese conjunto de reglas. Por supuesto, Pascal, es muy dinámico porque la conversación online es así. Actividades y conductas que vemos hoy no se pudieron prever hace mucho tiempo y por eso tenemos que evaluarlo. De hecho, ese es el objetivo principal del Consejo de Seguridad y Confianza y esto nos ha permitido avanzar sustantivamente en identificar procesos, pero también formas que tenemos que tomar, ¿no? Entonces, eso ha permitido, por ejemplo, que avancemos significativamente en contra del lenguaje deshumanizante, de comportamiento de odio, de ataques específicos a la comunidad LGBTQ, con la cual tenemos un diálogo constante dado el nivel de abuso que sufren, y seguirá evaluando. Estas reglas, por cierto, son públicas, Pascal, y ustedes pueden verlas en reglas, si ponen reglas Twitter en cualquier buscador, las van a encontrar y van a ver cómo estas son modificadas constantemente. Hugo, director de Twitter en políticas públicas, porque hace rato tuve un pequeño lapsus, preguntarte qué se viene, digamos, en términos de cómo se va a ir incrementando la temperatura de la conversación en México a propósito de la elección que vamos a tener a mediados de este año. ¿Qué está previendo Twitter en este contexto? Rodrigo, qué bueno que comentes esto porque yo creo que lo que pasó la semana pasada es una pequeña ventana a lo que vamos a ver en las elecciones. A ver, ¿qué pasó la semana pasada? Una persona muy pública como es el presidente de la República menciona un tema muy concreto como es Twitter y cómo funciona la moderación de contenidos. Cuando algo así sucede, se vuelve noticioso en la plataforma y se eleva el volumen de la conversación. Y a mayor volumen, se elevan los mecanismos de revisión para proteger la conversación pública. Eso es algo muy importante porque lo que esperamos ver es evidentemente una alza en la revisión del comportamiento que va a llevar sin duda a que la plataforma decida o no intervenir en estos comportamientos. Y lo importante aquí a señalar es que este proceso, repito, se basa en reglas y en principios transparentes, por lo que esperamos que lo que no suceda es que un lado del espectro político salga a decir a mí me tocó, qué mal, qué bueno que se lo aplicaste a la otra persona. Hugo, tenemos que hacer una pausa obligada. ¿Nos permites y regresamos enseguida contigo? No, estamos platicando con Hugo Rodríguez, director de Política Pública de Twitter México. Hugo, han comenzado a llegarnos muchas preguntas. Esta me parece interesante. No tiene que ver con el contexto mexicano, pero sí con la discusión que estamos teniendo. Y pregunta Rafael Caraza, ¿por qué cerraron la cuenta de Donald Trump en Twitter y no han cerrado la de Nicolás Maduro? Sí, Pascal, yo creo que como comentó Jack Dorsey en un hilo en Twitter que se hizo muy popular, la decisión de cerrar una cuenta de un jefe de Estado no es fácil. Y sin duda, y quiero aquí aprovechar, la decisión de cerrar una cuenta permanentemente no es fácil. De hecho, es la última de las opciones que Twitter utiliza. Porque, repito, no se busca castigar a las personas. Ese no es un tema que alimenta la conversación pública. Se trata de moderar la conversación y llevarla a un lado saludable. La decisión fue la última instancia posible, basada en hechos reales que estaban pasando. Concretamente, la incitación a la violencia, que podía incluso desestabilizar a una de las democracias más relevantes del mundo. Y fue una decisión que no pasó de la noche a la mañana. Si ustedes revisan lo que sucedió esos días en el Capitolio en Estados Unidos, la cuenta recibió varias amonestaciones, varias llamadas de advertencia, e incluso el día previo a la suspensión permanente, la empresa fue muy clara de que futuras violaciones a esta regla serían accionables conforme a las reglas de Twitter. No es lo mismo equiparar eso con un tema sin duda polémico, sin duda relevante, que es la discusión de un jefe de Estado que puede ser cuestionado o no. Eso es política. Pero mientras no incite a la violencia, como fue el caso del presidente Donald Trump, entonces lo que tenemos que hacer es seguir hablándole con verdad al poder.
Hugo, por otro lado, entender qué hay en esto que tanto se menciona relativo a Twitter en México y en el mundo, que tiene que ver con los famosos bots, porque, bueno, entender primero cuál es el modelo de negocio de Twitter y segundo, qué se hace con respecto a estas hordas de, digamos, cuentas que a veces, ya sea de manera que hay un humano atrás de ellas o de manera automatizada, qué hay con respecto a los mitos y realidades de los bots. Gracias, Rodrigo. Mira, entró a dos mitos. El primero, que Twitter recibe ingresos de automatizaciones. Eso es falso. El ingreso de Twitter es de publicidad, y publicidad que todos ustedes pueden ver claramente en la plataforma. Dirá, sale una leyenda que dice, este tweet es promocionado o esta tendencia es promocionada. Subrayar que, por cierto, no permitimos, somos la única plataforma que no permite publicidad política. No, un candidato, un partido, incluso un gobierno con un fin electoral o de promoción política no puede anunciarse en Twitter. Entonces, ese es el primer mito. El segundo mito es que vendemos automatizaciones. Eso tampoco es cierto. Las automatizaciones o los bots, Rodrigo, te voy a simplificar con 3 formas que esto puede ocurrir para que sea más fácil de entender. Hay violaciones como cuentas múltiples con un mismo fin. Es decir, yo, Hugo, creo una cuenta de Paco Luis que yo también administro. Y esas cuentas solamente las utilizo para retuitear mis propios comentarios y aumentar falsamente visibilidad. Pongámoslo en el mundo real, el equivalente a un acarreado o un meeting. Otra violación puede ser las cuentas que tienen alrededor de ellas cuentas falsas. Ahí sí es un bot, es una máquina, en el sentido estricto de la palabra, que está programada o está diseñada únicamente para hacer retweet a otras cuentas. Aquí la analogía en el mundo real sería este famoso call center de llamadas automáticas que te llegan para que compres un producto o votes por un candidato. Eso es invasivo y es spam y está prohibido por la plataforma. Un tercer y último caso son las cuentas falsas. Es decir, un usuario que dice ser Luisa González de la Ciudad de México, pero en realidad es Juan Gutiérrez de Colombia. Y aquí seamos claros, Twitter permite seudónimos, los famosos nombres de pluma, pero no se permite engañar a las personas con una identidad falsa que lo único que busca es ampliar la conversación de una forma maliciosa. Y esto, Rodrigo, que te acabo de decir, explica precisamente la gran mayoría de las acciones que tomó Twitter la semana pasada y que se informó a través de Twitter Seguro. Esas suspensiones que muchos usuarios vieron en la plataforma se motivó de una combinación de violaciones a este tipo de reglas. Porque ese es el último mito con el que me permito concluir, el mito de que Twitter removió contenido mío porque dije algo político. No, tenemos 2 tipos de reglas de contenido, en el cual obviamente decir estoy a favor de alguien o estoy en contra de alguien no es violatorio a las reglas, y las reglas de comportamiento, que son las que te acabo de decir, automatizaciones, bots o cuentas coordinadas. Hugo, pues agradecerte mucho, como siempre, que has tomado la llamada. Sin duda, tiempos interesantes y clave para una empresa como ustedes, en donde pues hay una conversación pública y se va derivando a través de esta plataforma. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, Pascal, muchas gracias por el espacio. Y como bien dijiste, Rodrigo, se vienen tiempos de elecciones. Movamos a Twitter con conversaciones, no con porras. Gracias, Hugo. Hasta luego, Pascal.